Gareth Bale se ríe del Real Madrid. Gales, golf y Madrid. Pero, tiempo muerto. Con algunos matices. ¡Arrancamos! Y es que Gareth Bale, chavales, evidentemente es la comidilla desde hace 3 años. Es un tema recurrente dentro del madridismo y no precisamente, por desgracia, por su profesionalidad y su buen comportamiento. Ya os avanzo que en este vídeo, evidentemente, voy a marcar una serie de conclusiones respecto al asunto de Bale, pero voy a intentar marcarme en un cierto equilibrio respecto al blanco y al negro. Es decir, me va a salir un poquito, entre comillas, de los extremos para analizar al detalle, desde todos los puntos de vista posibles, la situación de Gareth Bale, insisto, en los últimos 3 años y medio, 4 años, que es donde realmente hay un punto de inflexión respecto a la carrera de Bale y donde realmente todo va cambiando de manera radical. Nadie duda de que Gareth Bale es leyenda, también en positivo y en lo deportivo, pero, por desgracia, insisto, va a pasar de leyenda blanca a leyenda negra dentro del aficionado medio madridista. Y es que tras la final de la Champions en Kiev, con sus 2 goles, se decide renovar, tras la final se decide renovar por parte del club a Gareth Bale, una renovación hasta 2022, una renovación que lo que hace es, entre comillas, hipotecar al Real Madrid con la figura de Gareth Bale, pero donde lo que se busca con Bale es un líder tras la salida de Cristiano Ronaldo. Recordamos las declaraciones post-final de Cristiano y también Gareth Bale, donde incluso se hablaba de que los dos podían salir. Finalmente fue Cristiano y el Madrid buscaba, pues de alguna manera, un jugador que pudiera recoger el testigo. Y el Madrid, pues al final, puso el focus tanto en Bale como en Marco Asensio. Y aunque la campaña a nivel de goles de Gareth Bale no es mala, porque el tío tiene una grandísima capacidad para rentabilizar juego cuando le da la gana, se pone en duda, se manifiesta su falta de liderazgo en una mala temporada del equipo, donde él, en los momentos clave de la temporada, no aparece. Y donde se va a repetir lo siguiente, chicos, si os fijáis en detalle, porque el vídeo podría ser de 50 minutos si fuéramos más en detalle aún, Bale tiende a comenzar mejor las temporadas de cómo terminan, exceptuando precisamente en la temporada de la final de Kiev, donde es jugador de banquillo, pero sale y ya vemos qué es lo que pasa en esa final, al igual que en otros partidos anteriores, donde tiene su relevancia. A partir de aquí, tras la temporada 18-19, mala temporada del Real Madrid, llegan realmente las curvas a partir de la 19-20. El jugador galés deja un rendimiento pobrísimo entre lesiones y productividad goleadora, que al final Bale sobre todo se le ficha para ser un jugador importante a nivel goleador, para ser un jugador importante a nivel mayúsculo en los partidos top, en los partidos clave, pero una temporada tremendamente deficiente de Bale a nivel goleador. Si el anterior había anotado 14 goles o así aproximadamente, sumando todas las competiciones, que tampoco para un futbolista de Bale debería ser la panacea, pero una buena temporada a nivel estadístico, aquí nos encontramos con un Bale que, lo dicho, juega poco mal y marca 3-4 goles. Bueno, una temporada que para lo que cobra, y es que esto es muy importante, para lo que cobra Bale, pues desde luego es malísima. En la 2020 se le busca cesión y vuelve a su casa, al Tottenham Hotspur, donde Mourinho, que a ver, que algo ha entrenado en la vida, termina harto de él. Y no lo digo yo. Desde Londres se afirma que se borró en varios partidos clave, concretamente en 2, derbi londinense fundamental para entrar en Europa frente al Arsenal, y luego por otra parte en un partido decisivo en la Europa League frente al Dinamo de Zagreb, donde el Tottenham fue humillado en Croacia. Bueno, suenan tambores de guerra y al final, pues el Tottenham, aun siendo un jugador que a nivel goleador no lo hace mal, insisto, pues la gente, en este caso del club, considera que ya está, cesión, y no nos vamos a encargar de su ficha, ni valoramos comprarlo. Si Bale fuera tan bueno, oye, pues a lo mejor el Tottenham se hubiera planteado su fichaje, digo yo. Y Bale en Londres seguro que mal no está, donde hizo pues la carrera que hizo. Con todo y con ello vuelve a Madrid, tras dejar algunos detalles interesantes, pero sabiendo que respecto a su ficha nadie se hará cargo. Y el Madrid aquí está entre la espada y la pared. Y aquí, oye,
Podemos aceptar de mejor o peor manera que el club lo renovara hasta el 22, 4 años. Creo que el Madrid buscaba un líder tras Cristiano Ronaldo y confiaban en que Bale diera ese paso. Yo nunca a Bale lo he considerado un líder, sí un buen primer espada acompañante de Cristiano, pero a diferencia de Benzema, nunca he visto en él esa capacidad para poder dar el paso al frente. Y realmente, pues ahí el club, en esa renovación y con ese dinero al que le tiene que pagar, nadie asume, ningún otro club, los 14 millones de euros que cobra Gareth Bale. Así que tú te lo zampas en una decisión arriesgada que te sale mal para buscar al nuevo líder tras Cristiano. En esta campaña, y vamos a lo más presente, Ancelotti decide ponerle de titular los 2 primeros partidos de Liga. El mensaje del Real Madrid y de Ancelotti es Bale, Hazard, Benzema. Recordamos, Alavés y Levante. Titular, Gareth Bale. La cosa no sale muy bien ni con Hazard ni con Bale y entonces aquí se empieza a generar un debate deportivo sobre Gareth Bale. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Que se vuelve a lesionar. Con el histórico ya conocido, que en este vídeo, pues en su pasado, incluso cuando estaba bien, no lo he recalcado porque he intentado desgranar los 4 últimos años en resumen, pues aquí ya empieza el periplo de lesiones este año de Gareth Bale. Un periplo que va de la siguiente manera, y os lo voy a detallar. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en fichajes.net y en otras webs donde clarifican el histórico de lesiones. Bien, 11 del 9 del 2021 hasta el 10 de noviembre del 2021, 60 días ausente, 13 partidos ausente. Gareth Bale. Distensión muscular del muslo. Vale. 14 de noviembre hasta el 9 de diciembre, amigos, 25 días ausente, 25, con 6 partidos más ausente. Distensión muscular de la pantorrilla. Luego, del 21 al 22, del 16 de diciembre hasta, bueno, el periodo de Navidad, 30 de diciembre, otros 13 días ausente, 2 partidos ausente, y luego, clave, del 1 de enero al 19 de enero, 18 días ausente, 5 partidos ausente, tendón de la corva, y luego, del 25 de febrero al 4 de marzo, 7 días ausente, y 7 días ausente, un partido ausente y tendón de la corva de nuevo, que es el problema recurrente junto al último, que es, amigos, el problema de la espalda. Y ahora vamos con un momento decisivo de un Gareth Bale que ya habéis visto que ha estado más fuera que en convocatoria, es decir, que este año el Real Madrid ha podido recurrir poco a nivel deportivo porque estaba más fuera que dentro, pero, como digo, en 2022, tras estar más ausente que entrenando con la lesión de Benzema, aparece un momento donde Bale puede tener su oportunidad. Y tiene un gran partido ante el Villarreal. Anteriormente, siendo un jugador que ni se le esperaba ni nada por el estilo, aparece en este partido dejando una gran huella. Es verdad que el equipo empata a 0, pero Bale hace de falso 9, porque no es 9, en una posición que no es la suya, pero lo hace muy bien, porque es un jugador de calidad, porque tiene nivel, porque es un jugador con experiencia, con gol y con una zurda extraordinaria. Ancelotti lo saca por necesidad. Pero bueno, lo sacó, ya está. El tema viene después. Luego juega 3 minutos ante el Paris Saint-Germain en París. 3 minutos, tras jugar a gran nivel y siendo de los mejores frente al Villarreal. Error claro de Ancelotti. Error manifiesto de Ancelotti. Un jugador que lo tienes al filo de la navaja, en el alambre, con una personalidad muy complicada, y en el momento clave de la temporada, si tienes alguna oportunidad de meter a un Gareth Bale dentro de dinámica, tienes que aprovechar tus recursos. Y aquí Ancelotti se equivoca, porque si Bale hubiera hecho una mierda de partido frente al Villarreal, lo entiendo. Pero te falta tu mejor delantero y tienes a Bale para poder jugar, pues lo pones. Lo pones. Porque creo yo que es mejor que Jovic y Mariano, ¿no? Por poner un ejemplo. Así loco. Lo ninguneas. Ninguneas deportivamente a Gareth Bale. ¿Y qué es después lo que pasa? La respuesta emocional y de orgullo que siempre ha tenido Gareth Bale. Un jugador con poca ética, pues coge el tío y, como ya hizo anteriormente, ¿os acordáis, por ejemplo, Tottenham Arsenal y en otros partidos de su carrera en el Real Madrid? Pues en el clásico se borra. Dolorcito en la espalda, uy, 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 me molesta la espalda. Y se centra en jugar ante Austria, el pase al Mundial, y el tío marca 2 chicharracos, se pega 3 o 4 carreras descomunales y demuestra que es un jugador de nivel. De nivel. Conclusiones, chicos. Aquí el primer culpable, para mí, responsabilidad primaria y principal, es del propio Bale.
por el histórico de no cuidarse, de tener tropecientas lesiones, de ser un futbolista que ha estado más en otras historias que en lo futbolístico. Es de esos deportistas, dentro del entorno futbolístico, llamémosle como queramos, que se centra más en otras cuestiones, hasta en otro deporte como es el golf. Y yo creo que eso lo ha manifestado él con sus mensajes públicos. Es así, pero él es el primer culpable de no ser profesional, de su falta de implicación, de borrarse de partidos. Y por otra parte en el Madrid, chico, y en el Tottenham, es que ha tenido en estos 4 años a Lopetegui, Solari, Zidane, Mourinho y Ancelotti. Ha tenido a 5 entrenadores que te gustarán más o menos, pero hombre, unos mataos tampoco son. Tontos no parecen. En ningún caso, titular indiscutible, siendo un jugador que por calidad es titular indiscutible en el Real Madrid. Tanto esta temporada como las anteriores, estando en condiciones físicas correctas, no fuerte. Porque una cosa es estar cuadrado y estar en una línea física buena, y otra cosa es cuidarse a nivel de profesionalidad, a nivel megadeportivo, a nivel de decir, estoy para competir. Y que es un hombre que tiene el umbral del dolor que tiene. Y este tío no es de los que se arriesga. No, porque no está en su condición. No tiene ese carácter ni de líder ni de ultracompetitivo. He dicho antes megadeportivo, ultracompetitivo. Creo que es una calificación bastante más exacta. Este jugador es top. Por calidad es top. Pero entre lesiones y ausencias propias ha estado más fuera que dentro. Y su implicación y falta de liderazgo le ha reventado su carrera, que podría haber sido aún mejor. De lo buena que ya ha sido, porque ha sido un jugador que, insisto, como he dicho al principio, es leyenda del madridismo, sin lugar a dudas. Sus goles, sus momentos clutch, sus momentos clave, sobre todo en el primer momento en el Real Madrid, le han hecho ser un jugador histórico. Pero hasta incluso en una temporada como la 17-18, con problemas internos con Zidane, el tío salía del banquillo y funcionó. ¿Funcionó? Y eso es lo que le hizo el Madrid, buscar a un líder, y dijo, el líder lo tenemos en casa. No, líder es otra cosa. Él es un gran jugador, falta de profesionalidad, falta de ética, y que es Gales, Golf, Real Madrid. Ese es el orden de prioridad de Gareth Bale. Ese es su orden de prioridad. No ha sido un futbolista que al final haya cumplido realmente con las expectativas que algunos teníamos en él. Yo confiaba muchísimo en él. Y sigo diciendo que es leyenda. Pero hombre, a ver, aquellos que dicen que ahora es culpa de Ancelotti, pues a ver, Ancelotti lo ha hecho mal este año en muchas cosas. Y Ancelotti en el momento clave, punto de inflexión de la temporada, lo hace mal con Bale. Igual que hace tropecientas cosas mal, porque es un entrenador que está demostrando este año pues decisiones realmente contraproducentes respecto a los intereses deportivos del Real Madrid. Pero hombre, coger el histórico. ¿Que ha hecho grandes partidos durante este tiempo? Sí. ¿Que ha sido un jugador que se ha dejado llevar, que parecía que el Real Madrid le daba igual? Sí. ¿Que ha tenido falta de compromiso? Sí. ¿Falta de liderazgo? Sí. ¿Falta de profesionalidad? También. Conclusión. El primer culpable, Bale. ¿El Real Madrid? También. ¿Y los entrenadores? Pues hombre, cuando hay tantos entrenadores que ninguno de ellos ha sido capaz de marcarle como un titular indiscutible y un jugador regular, pues hombre, culpa repartida entre Bale y los entrenadores. Así que esta es mi conclusión, chicos. He intentado recoger un poquito el histórico, es un vídeo largo, pero creo que es que el tema de Bale, hombre, al final son 4 años. Y hay que recoger estadísticas, hay que recoger el momento actual, hay que analizarlo bien. Como digo, aquí tampoco es que haya que tirar a la hoguera a Bale. Pero hombre, desde luego, ejemplo de madridismo, ninguno. Ninguno. Un jugador extraordinario, lo ha sido, y lo es probablemente. Pero el Madrid necesita otro tipo de jugadores. Y son peores, probablemente. Sí, pero necesita otra cosa. El club. Y esto, y voy a cerrar rapidito, no me voy a enrollar más. El Real Madrid está por encima de todos. De todos. De cualquier futbolista, el club siempre está por encima. Fíjate, si lo ha estado por encima de Cristiano Ronaldo o de Sergio Ramos, pues lógicamente también lo va a estar por encima del señor Gareth Bale, Gales Golf y Real Madrid. Obvio.